Vuelvo y me presento, mi nombre es Diana Zapata. En esta ocasión vamos a recibir una capacitación en búsquedas de información y las bases de datos institucionales, estas bases de datos que son por suscripción. Vamos a ver algunas estrategias de búsqueda, vamos a aplicar diferentes herramientas que nos presenta cada una de estas plataformas. Y en este momento voy entonces a compartir mi pantalla. Si en algún momento tienen una duda, si algo no queda claro, si quieren hacer una intervención para cambiar de pronto algunos aspectos de la búsqueda, pueden entonces activar el micrófono y hacer esa intervención. Ya estamos grabando, ya estoy compartiendo pantalla y vamos a empezar entonces la capacitación desde un navegador que nosotros utilizamos mucho para búsquedas académicas e incluso para búsquedas cotidianas, y es el navegador de Google. El tema sugerido es el tema de derechos humanos. Igual, estas estrategias de búsqueda van a aplicar para cualquier tema, ¿cierto? Muy amplio, muy específico o cualquier área del conocimiento. ¿Por qué quiero empezar desde acá, desde Google? Porque nosotros no nos fijamos en la cantidad de resultados que encontramos cuando hacemos una búsqueda de información. Pueden aparecer miles de resultados o millones de resultados. En este caso tenemos 295 millones de resultados, que va a ser imposible revisar cada una de las páginas y evaluar cada uno de los contenidos. Como muchas veces no revisamos todas las páginas, muchas veces abrimos los primeros 3, los primeros 5 documentos. Vamos a abrir uno de estos para tener en cuenta varios aspectos. Nosotros tenemos una libertad absoluta de buscar información en cualquier parte, desde Google, desde plataformas académicas, desde bases de datos y demás. Cada página o cada documento que nosotros utilicemos para nuestra investigación, vamos a hacerle una referencia bibliográfica, ¿cierto? Entonces, uno de los aspectos que voy a evaluar en las diferentes páginas es que el documento o la página tenga los 3 daticos básicos para hacer una referencia. El primer datico que necesitamos es el título. Muchas páginas, muchos blogs no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. Entonces, volver a recuperar esa página sería volver a realizar la búsqueda. Resulta que yo tengo un link. Ese link en cualquier momento se rompe y puede dejar de existir. Así la página siga existiendo, el documento siga existiendo, este link muchas veces deja de funcionar. Por eso vamos a necesitar los datos para la referencia bibliográfica. Necesitamos un título, necesitamos un autor. El autor puede ser una persona, un grupo de personas, una empresa, una universidad, una organización, y en este caso son las Naciones Unidas las que se van a hacer como responsables de todo el contenido que estamos encontrando acá. Entonces tenemos un título y tenemos un autor. El tercer dato que vamos a ubicar va a ser una fecha de publicación, ¿cierto? Esto más que todo es como para investigaciones que estemos haciendo sobre un tema, que va a ser importante ese datico de la fecha. Resulta que hay páginas que tampoco tienen autores, no hay nadie que se haga responsable por el contenido que allí está. Es muy chévere porque entonces nos aparece blogs con un resumen de 2 o 3, 4 párrafos, y no sabemos si esta persona es experta en el área, no sabemos si se inventó todo este texto, no sabemos si nos está mostrando un resumen de algún documento que haya leído, básicamente porque no deja esos daticos ahí importantes. El tema, por ejemplo, acá de la fecha, pues las Naciones Unidas también, por evitar como algunas confusiones, siempre van a mostrar acá resoluciones y artículos los que estén más actualizados, ¿cierto? De acuerdo pues como al tema. Para las investigaciones va a ser importante yo tener una fecha de publicación, que si hoy, marzo 20,
Y hoy, marzo 20, yo tengo un documento que es totalmente válido, eh, un documento que es válido, un documento que es importante. Y si la otra semana, por ejemplo, hay un desarrollo de ese tema, ya la información es totalmente diferente, la idea es que quede evidencia de ese documento que fue importante en su fecha de publicación y que si hay un desarrollo del tema, hayan documentos adicionales que nos estén mostrando esas fechas actualizadas. Hay algunas páginas que no tienen ese, esa fecha o tienen fecha de actualización. Resulta que ellos sí cambian en la información constantemente, no nos deja observar el historial de esos cambios. Si para la otra semana cambian información, modifican algunos daticos, los eliminan, añaden cositas, puede que el docente que esté revisando esa referencia empiece a notar inconsistencias en lo que ustedes escribieron y en lo que encontró en esa página. Entonces, páginas sin fecha o con fechas de actualización nos va a poner también a dudar un poco de, pues, como de la calidad de la información también. Acá abrí otra de las páginas, voy a ubicar lo mismo. Acá tengo un título y tengo un subtítulo. Vamos a buscar también acá un autor o una fecha de publicación y siempre, bueno, acá esto es como una adaptación también. Y siempre voy a fijarme también que al final del documento yo tenga referencias bibliográficas. ¿Por qué? Para saber entonces a partir de qué documentos se construyó ese texto, para saber, pues sí, de dónde se sacó esta información, ¿cierto? Es un poco más certera la información, ya que cuando no me muestran esas referencias, yo no sé de dónde están sacando esta información. Y más cuando tienen daticos, por ejemplo, como el 19% de las personas el año pasado, no sé, ocurrió tal cosa, puras estadísticas y no me muestra a partir de qué documentos se están sacando esos datos. Allí es cuando empiezo a dudar de la información. Como no podemos acá revisar cada una de las páginas viendo que tengan los tres datos de la referencia bibliográfica y las referencias bibliográficas de la investigación, vamos a tener en cuenta de forma general varios datos. Primero, que la página termine en .gov.com, son páginas gubernamentales, las vamos a encontrar desde acá, desde Google, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud y demás. También páginas que terminen en .edu.com, son páginas de universidades, también son fuentes confiables. También diferentes páginas de bancos y de revistas o periódicos. Pasa algo con estos últimos tres formaticos. Resulta que estas revistas, periódicos, suelen tener una postura política, ¿cierto? A nivel nacional o internacional. Entonces, a veces de una investigación, me están omitiendo algunos datos que para mí pueden ser importantes. Entonces, sin importar si la página es confiable o no confiable, la idea es que busquemos como mínimo tres fuentes de información para que podamos corroborar esos datos que nos están mencionando y adicional poder ampliar un poco más esa búsqueda. Se los menciono también porque a modo personal encontré un blog muy bueno sobre unas mascoticas exóticas. Yo tengo unas mascotas exóticas. Cada uno de sus menús, cada una de sus herramientas me daba muchísima información sobre ellas y yo pude haberme quedado solo con esa información. Solo por curiosidad me dio por revisar otras páginas y encontré que allí habían muchos errores. A pesar de que la página se veía confiable, tenía referencias, autor, título y demás, vi que habían muchas inconsistencias. Entonces, la idea es que siempre corroboremos esa información. Bueno, hay diferentes páginas, en este caso diferentes organizaciones, ¿cierto? Miramos que estaba la ONU, por acá había otra, Ayudas en Acción, hay diferentes organizaciones que también pueden ser fuentes confiables, pero recuerden que siempre vamos a corroborar estos daticos. Para documentos oficiales que vienen directamente desde, pues que son como artículos, que son
pues no sé, que vengan como directamente desde estas entidades gubernamentales, las vamos a encontrar entonces desde acá, porque son documentos oficiales. Vamos a aplicar un primer filtro a esta búsqueda de información, ¿cierto? Voy a buscar Google Académico en otra pestañita y vamos a hacer la misma búsqueda de información. Listo, vamos a escribir derechos humanos. Listo. Miren la diferencia de resultados. De 295 millones de resultados, ya tengo 2.350.000, ¿cierto? De 295 millones a 2 millones es mucha diferencia. ¿Qué me está mostrando Google Académico? Me está mostrando solo fuentes confiables. Me está mostrando libros, artículos de revista, capítulos de libro, conferencias, actas, trabajos de grado, incluso blogs académicos, y también podemos encontrar algunos videos académicos. Son más escasos, pero también los podemos encontrar, ¿cierto? Ya sé que en esta información puedo confiar y sin embargo siempre voy a tener varias fuentes para corroborar estos datos. No siempre la información más... Listo. Bueno, hago también otra aclaración. Por ejemplo, acá en este cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Desde el navegador, desde las bases de datos, me van a buscar cada una de las palabras que yo incluya. ¿Me las busca juntas o me las busca separadas? En estos primeros documentos sí me hablan de derechos humanos, pero yo sé que, por ejemplo, hay otros documentos que solo me está recuperando la palabra derechos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le digo al navegador que me busque exactamente derechos humanos? Vamos a aplicar unas comillas donde vamos a encerrar esas dos palabritas clave. No nos importa en este momento otro tipo de derechos, no queremos otras investigaciones que solo traten del tema de humanos, sino que queremos exactamente derechos humanos. De esos 2.350.000 resultados, se me disminuyó 1.000.000, entonces me quedó 1.460.000, que me está hablando exactamente de derechos humanos. Listo. No toda la información, pues no siempre vamos a necesitar la información más actualizada. Si a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Igual a veces, por ejemplo, tenemos una búsqueda de información que es muy puntual, con características muy puntuales, y hubo de pronto un desarrollo importante en cierto periodo de tiempo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque antes de yo aplicar cualquier filtro, cualquier otra característica, yo me voy a fijar en los títulos que me estén apareciendo y en las fechas de publicación. Acá, a rasgos pues, generales, según estoy observando, hay documentos de 1991, 1948, 1994, 2017, nuevamente 1948, 1987, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, yo veo que el tema específico que estoy buscando fue tendencia de 1990 al año 2000, o el docente me estaba comentando que hubo un desarrollo importante del tema de 2007 a 2013, todo ese periodo de tiempo lo vamos a filtrar por el filtro de fechas, que generalmente los filtros están en la partecita izquierda. Entonces, acá me está preguntando Google si quiero información desde 2017, 2020 o 2021 o ese intervalo específico de fechas. Puedo poner el rango de fechas que yo quiera, 1950, 1980, todo el rango de fechas que yo quiera. En este caso vamos a escribir los últimos 5 años, ¿cierto? Queremos información actualizada sobre derechos humanos. Vamos a poner ese rango de fechas y me va a seguir entonces disminuyendo resultados. Miren que de los 295 millones iniciales que encontramos, miren que ya tengo 150.000.
¿Siguen siendo muchos? Sí, pero ya estamos especificando un poco más qué es lo que queremos y en qué fechas las queremos. Listo. ¿Cómo me está organizando Google la información? De acuerdo a este cuadrito de la parte izquierda, me lo está organizando por relevancia. ¿Cómo me está mostrando la relevancia? A partir de las citas o las referencias que hayan utilizado este documento. En este primer caso es un libro de 2017. Hay 1.660 investigaciones que han utilizado información de este texto. Puedo entonces yo asumir que este documento es muy importante ya que le ha aportado a tantas investigaciones sobre este tema. El segundo, hay 22 investigaciones que han utilizado este texto. El tercero, hay 97 investigaciones que han utilizado este texto, etcétera, etcétera. Listo. Resulta que las bases de datos en esta partecita izquierda tienen más filtros. Tiene filtros por los países que más publican, los autores que más publican, las palabras tendencia que más se están mencionando en estos resultados. Como en este caso no tenemos más filtros, toda característica que yo quiera saber sobre el tema la voy a incluir a un ladito. Por ejemplo, yo quiero saber de derechos humanos, pero quiero que se aplique, o sea, que mencione la palabra Colombia, ¿cierto? Sea publicado en Colombia o sea investigaciones de otros países mencionando a Colombia sobre derechos humanos. Ah, bueno, listo. Tengo de 150.000, ya tengo 28.900. Listo. Miren que las comillas me ayudan a buscar y a enfocar ese tema específico. En este caso son dos palabritas compuestas, el tema principal. A veces el tema principal puede ser una sola palabra y también la podríamos buscar en comillas, porque podemos poner las características a un lado. Si yo escribo cada una de las palabras sin las comillas, ¿cierto? Supongamos que el tema es una sola palabra, entonces las pongo todas sin comillas. Recuerden que me busca resultados por las palabras juntas o separadas. Y por la palabra Colombia me estaría apareciendo documentos políticos, documentos de religión, documentos de cultura, de educación, gastronomía y otros contextos que no nos van a aportar a nuestra investigación. En cambio, vamos a escribir la palabra clave, el tema principal entre comillas y la característica a un ladito, ¿cierto? Acá me está buscando la palabra Colombia dentro de los documentos que me hablan exactamente de derechos humanos. Puedo escribir otra característica. Vamos a mirar, por ejemplo, acá las opciones que me estaban mostrando. Vamos a mirar, por ejemplo, la parte de protección, ¿cierto? Protección de derechos humanos, Colombia. Listo, me sigue disminuyendo igual resultados, de 25.000 ya tenemos 22.000. Es un poco complejo también desde acá porque pues, el navegador de Google es un navegador general, de la web general, y por eso la cantidad de resultados. Mientras yo más específico sea con mis documentos, pues con las palabritas clave, menos documentos voy a encontrar. La idea es encontrar 30, 40, 50 documentos que me estén hablando lo más puntual posible a eso que yo quiero conocer. Listo. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar las preposiciones o estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces encontramos documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero es porque se está publicando mucho dentro del documento. Eso de los conectores lo digo para las palabras sin comillas. Cuando está dentro de las comillas va a ser fundamental por tema de redacción porque me va a encontrar exactamente lo que esté acá. Si por ejemplo yo busco ingeniería de software, ¿cierto? Dentro de las comillas me habla exactamente de documentos, perdón, me habla exactamente de ingeniería de software. Si yo pongo ingeniería en software en vez de, ¿cierto? Pongo en vez de, me aparecen documentos que me hable exactamente de ingeniería en software. Y si yo pongo ingeniería software dentro de las comillas, por esa falta del conector, ya habría errores como en los
documentos recuperados por la cuestión de redacción, porque en estos documentos no va a aparecer documentos, no va a aparecer daticos que me hablen ingeniería software, sino que va a haber un conector allí importante. Entonces, lo que yo escriba dentro de las comillas, el navegador me busca exactamente lo que esté allí. Bueno, resulta que nosotros a veces encontramos ese título perfecto, ese título exacto que necesitamos para nuestra investigación, un documento bastante específico, bastante especializado, y cuando seleccionamos clic al título, nos remite a una página que nos está pidiendo pagar por la información o nos está pidiendo pagar por la suscripción a la página. Muchas veces descartamos esos documentos, buscamos otros más generales y es probable que todo ese esfuerzo que nosotros invertimos en esa investigación ya estuviera investigado en ese documento que no pudimos abrir. Les cuento que muchas veces esas páginas por suscripción son bases de datos que en su mayoría pues el Tecnológico de Antioquia ya está suscrita a ellas, que nosotros podríamos acceder a esa base de datos, a ese documento de forma gratuita, de forma completa, sin ningún problema. Si yo le doy clic al título y me remite a esa página, pues me sigue acá reconociendo como un cliente o un usuario general. Si yo ingreso por la ruta de acceso de la institución, de las bases de datos, a mí ya me reconoce como docente, como estudiante, como egresado y me permite acceder a la información y esto ya lo vamos a mirar. Hay otros momentos en el que ese clic al título nos lleva a una página de una empresa o una universidad que nos está pidiendo nombre de usuario y contraseña. Como nosotros no pertenecemos a esa organización, muchas veces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Si no tenemos esos datos. Miren que debajo de cada uno de los resultados hay una herramienta que se llama versiones. Estas versiones me van a mostrar a mí las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. ¿Con qué intención miro las versiones? Con la intención de que el clic a alguna de estas páginas me permita verlo de forma gratuita y de forma completa. A veces hay documentos que por ser tan especializados, todas estas versiones son páginas por suscripción. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a ubicar cuáles de esas páginas pueden ser bases de datos que nosotros tenemos. Ya ahorita las vamos a conocer. En este caso, por ejemplo, yo ya sé que la base de datos de Gale, nosotros estamos suscrita a ella, y la base de datos de EBSCO, ¿cierto? Ya tengo dos bases de datos que tenemos suscritas y que de allí podría recuperar el documento si la web general no me lo permitió. Bueno, a veces no vamos a encontrar la opción de versiones y esto pasa mucho cuando el documento está en un repositorio. Los repositorios son páginas de diferentes universidades donde se publican los trabajos de grado, ¿cierto? De investigaciones de las diferentes facultades. Entonces, es información confiable, es información actualizada también, pero a veces los estudiantes o ya profesionales entregan ese trabajo de grado, autorizan a la universidad que lo publique, pero no lo publican en otros medios. Miren que acá tengo repositorio de la Universidad Católica, por acá creo que había visto más, otro de la Universidad Católica. Esperen, bueno, solo estoy viendo ese, pero hay otras ocasiones que muchos de los resultados, por ser, digamos, temas muy recientes, la mayoría de resultados van a estar en repositorios, con la ventaja de que esos repositorios son gratuitos, nos permite ver la información completa y el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio. Por si queremos mirar los trabajos de grado que han hecho ya los compañeros de la carrera de ustedes que ya se han graduado. ¿Listo? Para que miremos de pronto esa línea de tendencia que puede haber en la carrera o puedan mirar la estructura del trabajo o bueno, ahí ya o algún tema que de pronto sí nos sirva para nuestra investigación.
Bueno, finalmente quiero mencionar una herramienta que son estas comillitas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que yo pongo el cursor sobre esas comillas y me muestra la opción de citar. Estas comillas nos van a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Miren que nos muestra la referencia con 3 normas diferentes. En su mayoría utilizamos la norma APA. Me organiza el orden de cada uno de los daticos según la norma, la puntuación también según la norma. Miren que nos muestra apellidos de autores, iniciales del nombre, fecha de publicación, título, en cursiva el nombre de la revista, volumen y número y las páginas de ese artículo de revista. Miren que es bastante completo y es bastante confiable. Sin embargo, todo lo que sea automático puede tener un porcentaje de error. ¿Cuáles errores pueden ocurrir? Que me aparezca la información en mayúscula, esto hay que corregirlo y ponerlo en minúscula, que a veces me recupera el segundo apellido del autor en vez del primero, ¿cierto? Esto genera también muchas dificultades para recuperar el documento. A veces, bueno, resulta que según la norma APA, depende del formato donde se encuentre el documento, se va a referenciar de forma diferente. Un libro se referencia diferente de un artículo de revista, diferente de un trabajo de grado, de un blog, de un video, de una norma, etcétera. Entonces, yo creo, por ejemplo, que este documento que está en un repositorio es un trabajo de grado. No, es un artículo de revista. Voy a buscar acá si encuentro algún trabajo de grado. Hola, listo. Eh, bueno, esto está muy raro. Estas referencias, por ejemplo, para trabajos de grado, que es una de las opciones que yo utilizo acá para el ejemplo, acá hay otro repositorio. Es que en ese trabajo de grado, para esa referencia bibliográfica, a mí me está recuperando los 3 datos básicos que yo mencioné al principio, los datos del autor, la fecha y el título. Como es trabajo de grado, acá me estaría faltando información si es un trabajo de pregrado, posgrado o pues maestría, doctorado. La persona que realizó este trabajo fue para optar al título de profesional en qué, para qué universidad fue publicado y demás. ¿Cómo complementamos? Bueno, podemos utilizar la herramienta, revisar la información, ¿cierto? Si hay que corregirle alguno de los errores o si hay que complementar información, como en este caso del trabajo de grado. ¿Cómo lo complementamos? De forma manual. Yo los documentos a los que le hago una referencia bibliográfica es porque leí el documento y me sirvió el documento para poder generar ese conocimiento que estoy redactando, que me dio algunas ideas, me dio conclusiones, me ayudó a entender el tema, el contexto y demás. Esas son las referencias que yo voy a incluir allí, que yo ya leí el documento y que me sirvió. Esta información y estos datos faltantes siempre van a estar en la portada. Algo particular que tienen estas fuentes confiables es que al ser trabajos de investigación, tuvieron como un proceso de una hipótesis, de que tienen introducción, metodologías, objetivos, conclusiones y demás. Entonces son documentos que están muy bien estructurados y de allí podemos sacar todos estos datos faltantes. Solo vamos a referenciar aquellos que utilizamos. Si yo estoy leyendo un documento que me está hablando, por ejemplo, de cocina, me la está referenciando con derechos humanos, pero yo me estoy enfocando en otra cosa, este documento es muy probable que no me vaya a servir, ¿cierto? A menos de que sea una de las estrategias de protección de derechos humanos o alguno de los planes alternativos que surgió como para esto. Lo digo pues también desde mi ignorancia, pero yo creo que podemos como comprender a qué me estoy refiriendo. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro o que quieran que reforcemos? Profe, yo.
El Cuéntanos. repositorio. El repositorio se busca debajo del título de lo que encontré. Sí, debajo de cada uno de los títulos nos aparece acá como con una letrica verde las páginas donde pertenecen. Entonces, a veces esa página que encontramos puede ser entonces acá un repositorio o a veces vamos a encontrar directamente alguna de las bases de datos que tenemos, ¿cierto? Pero miren que me aparecen páginas como Dialnet, academia.edu. Por acá vi revistas de la Universidad de Antioquia y demás. Voy a mencionar también acá una forma de solo enfocarnos como en trabajos de grado, ¿cierto? En esta información que hay en repositorios. A un ladito de la búsqueda, yo puedo escribir la palabra doctype, ¿cierto? Doctype, espacio dos puntos, espacio repository, y esto es como una o sea, esto es como una opción para que el navegador me busque solo el tipo de documentos de repositorio, ¿cierto? Entonces, doctype, espacio dos puntos, espacio repository, y miren que de estos 22.000 resultados, solo me está recuperando 32. Algunos están en bases de datos, algunos son repositorios de diferentes universidades. Solo que ese, digamos, como esta opción como de ir directamente a repositorios, como igual las máquinas tienen un porcentaje de error, no me recupera, por ejemplo, los que estábamos viendo ahorita de Universidad Católica y demás. Entonces, es una alternativa también que tenemos para especificar qué tipo de documento queremos, pero yo casi no lo utilizo y de hecho yo casi no lo muestro por lo mismo, por el tipo de errores que pueden aparecer acá. Miren que, por ejemplo, yo buscando acá doctype, PDF, se supone que solo me aparecen documentos en PDF. La mayoría de los resultados que encontramos ahorita son artículos de revista, también en este formatico, y miren que me disminuyó 10.000 resultados, ¿cierto? Y miren que ahora sí me está apareciendo otros repositorios de otras universidades. Entonces, no sé, por ejemplo, esta opción de tipo de documento no la recomiendo casi y podemos revisar debajo de cada uno de los títulos en qué páginas pertenecen. Entonces allí es donde sí miramos que diga repositorio, que diga biblioteca digital o que tenga como un seriado de números, ¿cierto? Esos tres daticos me muestran que el documento está en un repositorio. Listo, ¿tienen de pronto otra pregunta, algo adicional que quieran que revisemos desde esta plataforma? Listo. Bueno, vamos a ingresar entonces a las bases de datos, ¿cierto? Les mencionaba que a veces encontramos títulos muy especializados sobre un tema y esa página nos remite a una página que nos pide pagar por la información o por la suscripción. Vamos a ingresar a esas páginas y a esos documentos por suscripción. Voy a abrir una nueva pestañita y vamos a abrir la página tda.edu.com, que es la página institucional. Listo. Listo. Desde la página institucional vamos a ingresar al menú de usuarios que está en la parte superior izquierda y vamos a ingresar a la opción Campus TDA. Listo, entonces, tda.edu.com, menú de usuarios y Campus TDA. Listo. Una vez nosotros ingresemos a Campus, vamos a ingresar con el nombre de usuario asignado y la contraseña que le hayamos puesto. Muchas veces nosotros trabajamos desde el computador personal, desde el celular, muchas veces no cerramos esa sesión de Campus, entonces nos ahorraríamos este paso de ingreso.
Si no recuerdan su nombre de usuario, busquen en su correo la palabra campus y allí les va a aparecer ese nombre de usuario y ese correo institucional que les va a servir entonces para toda la carrera. Acá Google sí me está pidiendo como unas preguntas de seguridad, pero es porque yo todos los días, todo el día, me logueo acá, ¿cierto? Entonces por eso me está como pidiendo esos daticos. Vamos a volver acá a ingresar. Listo, había escrito mal la contraseña. Listo. Muchas veces vamos a tener campus abierto, estamos revisando notas, cronogramas y demás. Miren que una vez yo ingreso a campus, en la parte superior derecha me aparece bases de datos y libros electrónicos. Este clic ya me va a mostrar el menú de todas las bases de datos juntas, donde encuentro documentos de acceso abierto, documentos por suscripción, y ya nos va a reconocer como docentes, como estudiantes, como investigadores o como egresados, ¿cierto? Ustedes como egresados también tienen la oportunidad de revisar estas bases de datos. Listo. Una de las dificultades que se presentan con estas bases de datos es que las personas no saben cuál es la base de datos apropiada para el tema que están buscando o el tipo de información que están buscando. Cada base de datos me muestra una pequeña descripción. Cada descripción es diferente. Alguna me dice la cantidad de textos, otro me dice qué áreas contiene, otro me dice, por ejemplo, de qué trata la empresa. Yo acá quiero mencionar cada una de las bases de datos así rápidamente para que podamos de pronto anotar aquellas que consideremos pertinentes para próximas investigaciones o podemos volver a revisar el video para mirar nuevamente para qué sirve cada base de datos. Hay un video que se llama ¿Cuál base de datos utilizar? Está en el canal de YouTube de Biblioteca. Allí también nos agrupan las de libros, las especializadas, las multidisciplinares. O a partir de la práctica, pues vamos a empezar a reconocerlas porque igual estas vienen como por pequeños bloquecitos. Entonces, Ecoediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, encontramos libros de todas las áreas del conocimiento. Aclaro que en cada base de datos hay diferentes títulos y diferente cantidad de resultados. Si yo estoy buscando en Ecoediciones este tema y encontré 3 o 5 libros y no me gustaron o no es el libro que me está solicitando el docente, puedo mirar la otra base de datos, puede que tenga 20, 30 libros y si tampoco me gustan, tengo otras opciones. La idea es agotar las posibilidades para poder encontrar ese recurso. ¿Por qué va a ser importante a pesar de que no vamos a tener miles de resultados? Porque estos libros que aparecen en estas bases de datos son por suscripción. No los vamos a encontrar en internet, no los vamos a encontrar, si los encontramos no van a estar a texto completo. Si de pronto está en biblioteca, hay 1 o 2 ejemplares y somos 20, 30, 40 estudiantes, todos necesitando el mismo libro para leer el mismo capítulo que nos solicitó el docente. Miren que desde acá tenemos esas opciones. ¿Por qué también le hago énfasis? Porque en estos ejercicios de capacitación, sin querer, he encontrado muchos libros que los docentes han solicitado de diferentes áreas, ¿cierto? Buscando por un tema, los docentes intervienen y han mencionado que esos son los que ellos estaban pidiendo. Entonces, miren que sí hay documentos y son libros académicos. Listo. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en el área de comercio internacional. Nos muestra todo lo referente a importaciones, exportaciones y tránsito, toda la parte normativa, nos va a mostrar comparativos por empresas, por productos, por países, por sectores y demás. Listo, es información muy especializada, pero es información bastante amigable. Yo sin ser experta en el área, he navegado pues como bastante con estos reportes que muestran allí.
Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas, ¿cierto? Todo lo referente a la parte legal. La de salud y la de ambiental se enfocan en estas dos áreas y Legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Estamos haciendo un proyecto, necesitamos vincularlo a la parte legal, necesitamos ejecutar ese proyecto con toda la normativa, todo de acuerdo a la ley. Desde acá tenemos artículos, decretos, jurisprudencias, proyectos de ley, comunicados de prensa, etcétera, etcétera. Nos sirve incluso para asuntos cotidianos. Queremos hacer una tutela, un derecho de petición, todo ese tipo de cositas los encontramos desde acá. ¿Por qué también le hago énfasis? Porque a veces, digamos, por ejemplo, de derechos humanos, nosotros sabemos o nos contaron que hay un artículo que es el más actualizado sobre el tema, ¿cierto? Y lo queremos recuperar. Lo buscamos desde internet y tenemos 15, 20 documentos o páginas que nos dice que es el mismo artículo, que es el más actualizado y cada uno nos muestra una descripción diferente. ¿Por qué? Porque las personas hacen eso. Parafrasean lo que el artículo para que sea más amigable para la otra persona, pero allí puede también que nosotros entendamos el tema de otra manera, ¿cierto? Entonces, desde estas bases de datos normativas viene esa descripción directamente desde la entidad que emite esa norma, que si hubo un historial de cambios, allí me va a mostrar la información, un solo resultado con la información más actualizada y me muestra todos esos cambios que ha tenido esa norma. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar resultados, en su mayoría artículos de revista, aunque también podemos encontrar libros, capítulos de libro, tesis, trabajos de grado, videos y demás, pero en su mayoría, por mucho, son artículos de revista, que son estos que cogen esos pequeños pedacitos de un tema, lo investigan a profundidad. Asimismo, muchos investigadores se enfocan en esos diferentes pedacitos y al final nosotros podemos como relacionar todos esos documentos para tener, pues para crear nuevo conocimiento y para tener, digamos, una descripción más amplia de todas esas características que estamos buscando. Estas bases de datos son Cengage, que también la podemos encontrar ahorita como vimos en Google, la base de datos de Gale es esta de Cengage, solo que hay una pequeña diferencia. Miren que acá en la parte de abajo, en la parte derecha, tengo una base de datos de Gale y acá tengo una base de datos de Cengage. Cengage, o sea, ambos son la misma base de datos, pero Cengage se enfoca en artículos de revista y este de Gale se enfoca en libros electrónicos. ¿Listo? Es como un pequeño paréntesis que quiero hacer. Entonces, las bases de datos de artículos de revista son Cengage, Procast, EBSCO, Springer, Scopus y Science Direct. ¿Cierto? Miren que es este bloquecito de 6 bases de datos. Sí o sí vamos a encontrar resultados siempre. La idea es que el ejemplo lo hagamos también desde estas bases de datos. Recuerden que en cada una tengo diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Puede que en Cengage sobre este tema yo tenga muchos resultados, pero si todos se me están enfocando a otra área del conocimiento que no es la mía o no me están gustando esos títulos, miren que tengo otras opciones. Puede que en otra encuentre bastantes también referentes al área o en otra pueden encontrar más poquitos, pero sean, digamos, los títulos más apropiados. Antes de yo cambiar bases de datos, de aplicar filtros y demás, yo tengo que revisar qué títulos me están apareciendo para saber si los utilizo o si sigo de pronto buscando un poco más. Bueno, esta base de datos de Digitalia es base de datos de artículos y de libros, pero en su mayoría tiene libros electrónicos, ¿cierto? Igual allí podríamos hacer la búsqueda también del tema por artículo, puede que lo podamos encontrar. La idea es encontrar los títulos más apropiados, que nos guste, que nos sirva bastante. Vilex y Notinet
bases de datos normativas junto con leyex.info. ¿Cuál es la diferencia? Que cada plataforma se ve diferente, cada una nos muestra filtros diferentes, herramientas diferentes, tipos de letras diferentes. Entonces es como donde nos gusta buscar más, ¿cierto? Ya es como a criterio personal. Listo. Magisterio, Gale, ebook 724. No, perdón. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, aplica para todas las áreas. Yo desde trabajo social, desde derecho, desde ingeniería, desde administración, quiero hacer un proyecto que se pueda vincular a la parte de la educación. Quiero saber cómo explicar algunos temas, por ejemplo, a estudiantes de educación secundaria o a estudiantes de educación superior o aplicarlo a personas con, no sé, de maestría, ¿cierto? O sea, como con diferentes niveles de estudio. Todo lo relacionado a la educación y pedagogía, desde acá lo encontramos, ¿cierto? De todas las áreas. Y ahora sí, finalmente, la base de datos de Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos junto con Digitalia, junto con los dos primeros. Estas bases de datos de libros electrónicos vamos a tener pocos resultados y por eso tenemos varias bases de datos y varias suscripciones a estos títulos, a estos documentos académicos. Les hago una pregunta. ¿Ya han de pronto utilizado algunas de estas bases de datos? De ser así, ¿qué dificultades han tenido? ¿O en cuál de ellas les gustaría que revisáramos? ¿En cuál de ellas buscamos? Profe, yo por ejemplo, ahorita estaba revisando un poco, ay, se me perdió el nombre de Saindirent y me aparece todo en inglés. Listo, sí. Eso es algo muy común que vamos a encontrar. Con el ejemplo también nos vamos a dar cuenta como de los diferentes resultados, o sea, no solo la plataforma, porque la mayoría de estas de revistas electrónicas son en inglés, y los resultados, si queremos la información más actualizada y más completa, también nos va a tocar buscar en inglés, pero ya vamos a mirar otras herramientas alternativas por las cuales podemos como apoyarnos de esas herramientas para poder encontrar buenos resultados. ¿De pronto han utilizado otra base de datos o qué otras dificultades han tenido con las búsquedas? Profe, yo siempre voy a buscar y me pide cuando ingreso la clave y el usuario y es la misma que pongo cuando ingreso pues al TDA, ¿cierto? Al campus y no me deja cuando me meto a una base de datos. Ya estoy dentro del campus y me meto a la base de datos y me vuelve a pedir contraseña y usuario. Listo. ¿Este caso te ha pasado este semestre o te pasaba solo los anteriores? Siempre, profe, pues desde el año pasado con unas compañeras un día intenté y me pedía eso porque la compañera lo abría y ella mandaba el link para que lo viéramos y no me dejaba. Y esta semana buscando, intentando y también me aparecía lo mismo. Listo. Hay algo que pasa con este ingreso a las bases de datos. Cada semestre, digamos que se ha intentado como tener una ruta de acceso más corta, un ingreso más fácil y demás. Voy a abrir por acá una pestañita porque hasta el año pasado, hasta el semestre pasado, cuando seleccionamos dentro de Campus ese botoncito de bases de datos y libros electrónicos, bueno, acá ya tengo la sesión abierta, pero cuando yo ingresaba a esa opción de bases de datos y libros electrónicos, volvían y me pedían información, ¿cierto? Que en sí me era pidiendo el mismo nombre de usuario, esto. Me estaba pidiendo el mismo nombre de usuario, pero en contraseña no ingresábamos con la misma contraseña, sino con el documento de identidad, ¿cierto? Miren que a veces a Campus ingresaban, por ejemplo, con el documento en usuario y en contraseña,
o tenían el nombre de usuario y una contraseña pues que hayan puesto cada uno. Y en este caso, ese botoncito que nos llevaba directamente a esas bases de datos nos pedía el mismo nombre de usuario y el documento de identidad. Esto ya cambió para este semestre. Miren que ya con ese clic dentro de Campus nos lleva directamente a la base de datos, porque acá ya me está reconociendo como docente, como estudiante, ya es un acceso más directo. Miren que me ingresa de inmediato. Ahorita, si quieres, vuelves a hacer el ejercicio de ingresar por Campus y en ese botoncito y me cuentas si te abre este menú de bases de datos o te sigue pidiendo usuario y contraseña. Porque si te sigue apareciendo eso, ya hay un problema, digamos, interno, pero lo podemos solucionar al final de la capacitación. Con tus daticos ya te permitiríamos ese ingreso. Listo. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, alguna de estas bases de datos. En este caso, yo quiero revisar, por ejemplo, Procast, porque me parece que es bastante amigable, ya que esta base de datos sí es en español. Es una de las que más herramientas tiene, más filtros tiene, y a partir de esta podemos comprender un poco mejor cómo buscar en las demás bases de datos. Igual, otras de las dificultades que se presentan mucho pues, para estas búsquedas de información era la forma como estábamos buscando, ¿cierto? Entonces la idea es que apliquemos también este tipo de estrategias que se han estado mencionando. Bueno, abrí la base de datos de Procast. Todas las bases de datos tienen algo en común y es que me van a permitir ingresar palabras clave en este cuadrito de búsqueda. Pueden estar en la parte superior, acá en la parte del medio. Y en este caso me está preguntando directamente si quiero revistas, si quiero libros, videos, trabajos de grado y demás. Yo le voy a decir que me busque en todos estos formaticos, ¿cierto? De pronto el resultado que queremos está en una conferencia, por ejemplo. Acá pasa lo mismo que mencionaba desde el principio. Escribimos las palabras clave y si lo hacemos sin comillas, Profe, el eso le iba a navegador... preguntar, que si ahí no debe ir en comillas. Sí, sí debe ir también. Miren, por ejemplo, que acá que yo estoy buscando sin las comillitas, me recupera las palabras juntas, pero miren que acá ya me empieza a hablar de derechos naturales, bueno, me empieza a hablar acá con las palabritas separadas, vamos a buscar otro. Acá me habla también de la palabra derechos, de la palabra humanos, y vamos a ver la diferencia de resultados. De 29.167, la idea es disminuir a los que me hablen exactamente de estas dos palabritas. Y acá, en estas bases de datos, va a ser aún más importante omitir los conectores o las preposiciones, porque ahora sí nos muestra mucha más información que tienen ese pequeño conector. Entonces, de 29.167, vamos a encontrar, vamos a mirar. Listo, en este caso solo me disminuyó a 20.725. A veces es un poco más la diferencia cuando la palabra clave incluye palabras como investigación, como estudios, ¿cierto? Se me amplía un poco más. Acá ya me está buscando exactamente derechos humanos. Miren que me están apareciendo documentos en español y también me van a aparecer documentos en otros idiomas. Miren, por ejemplo, acá hay uno en inglés. Bueno, esperen que se me está moviendo este cursor. Bueno, empezamos a encontrar documentos en inglés, documentos en portugués, y es porque es requisito de la revista. Hay diferentes revistas científicas que tienen como requisito que título, resumen y palabras clave se publiquen en ambos idiomas, pero la mayoría de la información la vamos a encontrar en inglés, ¿cierto? Mira, de hecho, miren este primer documento. Creo que también está en inglés. Listo. Hay algo particular también que pasa con eso. Vamos a hacer acá un ejercicio
yo voy a equivocarme, voy a incluir una palabrita, una letra más en la palabra humanos, porque nosotros estamos acostumbrados que cuando buscamos en Google y nos equivocamos con una palabra, Google nos hace esa corrección de la palabra mal escrita e igual nos muestra resultados. En estos casos, no. Así como estos, bueno, todos estos títulos que a mí me aparecen acá, han sido revisados por expertos en el área, ¿cierto? En esta base de datos y en las demás bases de datos. Todos los títulos han sido revisados por expertos en el área, han pasado por diferentes filtros de calidad antes de ser publicados y así como son muy cuidadosos a la hora de evaluar el contenido de los artículos, a la hora de aceptar un documento de estos, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos que son el título, resumen y palabras clave. Si yo me equivoco en una palabra, es muy probable que tenga 0 resultados. Miren que por una letra adicional tuve 0 resultados, ¿cierto? Y vamos a tener mucho cuidado. Este es el error más frecuente, el error más común. Nosotros escribimos a las carreras. Cuando tengan ese 0 resultados, recuerden que yo les estoy asegurando que siempre vamos a encontrar información y vamos a revisar que no tengamos una letra más, que no nos falte una letra, que tengamos una tilde al revés o no tengamos una tilde. Vamos a intentar entonces escribir de forma consciente. Vamos a volver acá a hacer la búsqueda con las comillas, con las palabras bien escritas para que me busque exactamente lo que estamos buscando. Listo. Tengo 20.725 resultados. En la parte izquierda tengo los diferentes filtros, si quiero un artículo de revista, si quiero trabajos de grado, noticias de periódicos, pues pero noticias de investigación. Si quiero filtrar por el rango de años o por la información más reciente, voy a tener acá diferentes filtros. En este caso, ya vamos a revisarlos todos un poco mejor, pero me quiero acá enfocar en 2 antes de modificar mi búsqueda. Cuando yo busco en español, es muy probable que los documentos que más me aparezcan sean de Colombia, ¿cierto? Casi siempre los encuentro como de primeritos y hay otras ocasiones que así yo busque en español, me muestra lugares de publicación y me muestran otros países extranjeros. ¿Por qué? Porque pues me he encontrado también acá en esos resultados que los países que más investigan son Estados Unidos, India, China y Rusia. Y los países latinoamericanos publican poco. Incluso para información que trate sobre Colombia, hay muchos países extranjeros que investigan a Colombia, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta el tema del idioma y el tema del lugar de publicación para una búsqueda de información. ¿Cómo cambio la búsqueda de acuerdo a los resultados que encuentre? En este caso tengo 15.000 documentos en español, 5.000 en inglés y 1.000 en portugués. Vamos a hacer otro ejercicio. Y es que vamos a buscar en inglés, ¿cierto? Quiero que miremos cómo pueden cambiar esta cantidad de resultados. Yo personalmente no tengo habilidades con el inglés, yo me apoyo de diferentes herramientas como traductores académicos. Entonces, voy a abrir una nueva pestaña y voy a abrir este traductor, que es uno de los que más me gusta, es uno de los que más utilizo. Generalmente Google Traductor a mí no me entiende algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos y este traductor es más probable que me reconozca ese tipo de palabras. Vamos a traducir la búsqueda que estamos haciendo. En este caso, derechos humanos. Voy a copiar la traducción. A veces acá me muestra otras alternativas que también me pueden permitir buenos resultados. Y vamos a mirar cómo nos puede aumentar estos 20.000 resultados. Vamos a mirar si este es el caso. Hay algunos temas que por ser muy locales, la mayoría de la información que encontramos es en español. Por ejemplo, esta semana estábamos buscando
desplazamiento forzado, y vimos que la mayoría de información era en español, pero en inglés también había mucha, y nosotros no nos vamos a basar entonces en el idioma, sino en el tipo de resultados. Vamos a mirar cuánto nos aumenta estos 20.700 documentos. Listo, a esto me refería. Miren que de 20.000 resultados a 659.728 es mucha diferencia. Nosotros creeríamos que puede ser mejor buscar con poquitos resultados y la idea es no. La idea es tener muchos resultados con el tema que estamos buscando, porque a la hora de incluir cada filtro, cada característica que queremos conocer, la idea es que todavía hayan documentos que me estén hablando de esas características que estoy mencionando. Vuelvo entonces acá al filtro de idioma. Me muestra que hay 652.550 documentos en inglés y 4.102 en español, ¿cierto? Miren la diferencia. Sin embargo, ahorita buscando en español teníamos 15.000 documentos en español. Entonces, a partir de eso empezamos a tomar decisiones. Y los lugares que más están publicando son Estados Unidos, China, Reino Unido, Europa y Rusia. Listo, vamos a aplicar algo. Yo desde este filtro de lugar podría estar buscando la palabra Colombia, los documentos publicados en Colombia. Pero yo les mencionaba que hay otros países que también investigan a Colombia. Entonces vamos a incluirlo como una palabrita clave al ladito de la búsqueda. Y de 659.000 resultados, vamos a tener 26.000. Vamos otra vez a los filtros. Por ejemplo, los documentos que están hablando de Colombia, miren que hay 25.000 documentos en inglés, ¿cierto? Que están mencionando derechos humanos y están mencionando Colombia. Adicional, los países que más publican sobre Colombia es Estados Unidos y después Colombia, ¿cierto? Miren que Estados Unidos publica mucho sobre Colombia. Eso era lo que quería que revisáramos. Listo, empecemos entonces a filtrar y a disminuir. Ya entonces aplicamos dos filtros. El primero fue las comillas, pues la estrategia de las comillas y de la característica a un ladito. Vamos a buscar acá por el intervalo de fechas que queramos, cuando sabemos que hay un tiempo en que hubo un desarrollo importante del tema, o buscamos la información más actualizada, los últimos 5 años. Listo. Miren que ya tengo 8.117, solo acá le he aplicado realmente un filtro. Tengo entonces otros filtros aparte de la fecha. ¿Qué tipo de documento quiero? ¿En qué idioma? ¿En qué países? Los últimos 5 años. Miren que Colombia es el país que más ha publicado los últimos 5 años. Bueno, por 10 documentos. Listo. Tengo también acá una opción para ver las personas que más están mencionando dentro de estos documentos, en este caso Donald Trump, Nicolás Maduro, etcétera, Iván Duque, Juan Guaidó, listo, diferentes presidentes y diferentes empresas que están hablando sobre este tema, ¿cierto? Si bien les estoy recomendando un traductor para traducir la búsqueda y para traducir de pronto el resumen y el texto, yo como no tengo habilidades con el inglés, yo sí traduzco esta página con Google Traductor. Clic derecho a cualquier parte de la pantalla, traducir a español, y para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos que me están mostrando y leer cada una de las herramientas que me están mostrando también. Cuando yo ya quiera traducir resumen y el contenido, me voy a apoyar de este otro traductor que les estaba mencionando. No tiene nada que ver con la universidad, pero es una herramienta de acceso abierto que la verdad me parece bastante buena. Listo, algo también que quiero mencionar
Es que miren que al lado, bueno, yo tengo acá la lista de resultados. Al lado del título, miren que yo tengo la palabra texto completo. Algunos me aparecen con un candadito naranjado que me dicen que el documento es de acceso abierto. Si yo busco este documento en internet, yo lo voy a encontrar y lo voy a poder leer completo sin ningún problema. Y hay otros documentos que me dice que está a texto completo y no me muestra ese candadito. Si yo busco este documento en internet, me va a aparecer páginas que son por suscripción y que habría que pagar por la información. Pero nosotros ya desde la base de datos tenemos el acceso a esta información. No importa si hay documentos de acceso abierto o de acceso por suscripción, ya sabemos que estos documentos han sido revisados por expertos en el área, por expertos en el tema, entonces ya es información confiable. Vamos a seguir filtrando. Bueno, tenemos lugar, idioma, país, personas que se mencionan, lugares que se mencionan. Tenemos otra opción y es uno de los filtros que a mí más me gustan, que es este filtro de asunto, que otras bases de datos lo llaman palabra clave o lo llaman materia. Me muestran las palabras que son tendencia en estos resultados. Cada filtro que yo aplique me va a cambiar los resultados. Puede que estas palabras no hayan sido tendencia, por ejemplo, a lo largo de todos los años, ¿cierto? Pero como buscamos la información de los últimos 5 años, me muestra que estos son los temas más importantes. Como ya incluimos la palabra Colombia, me muestra que estas son las palabras clave más importantes, los últimos 5 años sobre Colombia o en Colombia. Si yo no tuviera la palabra Colombia, puede que estas palabras tendencia sean otras, ¿cierto? Que otros países tengan enfoques en otros temas referentes a derechos humanos. Listo. Si, por ejemplo, yo en mi investigación, cuando yo hago una investigación consciente, aparte de tener como el tema principal, yo genero una hipótesis, yo digo qué es lo que quiero encontrar sobre ese tema, ¿cierto? Porque hay temas muy amplios y la idea sería que desde ese primer momento yo pueda empezar acá a filtrar por esa de tema o esas características puntuales que quiero encontrar sobre ese tema, sin importar que esa característica que yo quiera sobre el tema principal sea del 2000, 2003, 2006, 1990 y demás. Si mi prioridad es el tema, vamos acá en la opción de asunto o en las palabritas clave, vamos a seleccionar todas aquellas características que estén hablando de eso que yo quiero encontrar. Si yo no sé qué quiero buscar, ¿cierto? Del tema general que tengo, es una buena opción buscar la información más actualizada, que serían los últimos 5 años, y después revisar cuáles de estos temas me empiezan a llamar la atención para enfocarme como en algo muy puntual. En este caso, derechos humanos, Colombia. Miren que me está hablando de presidentes, relaciones internacionales, consejos, cooperación. A veces acá aparecen cosas que no se nos ha ocurrido, pero podemos tener muy buenos resultados a partir de esto. Miren que desde Google, por ejemplo, desde la web general, era un poco más complejo saber qué es lo que queríamos, porque con las simples palabras clave todo quedaba muy general. Desde acá, miren que me empieza a hablar de COVID-19, derechos humanos para la población de mujeres. Miren que acá tenemos organizaciones internacionales, por acá teníamos relaciones. Miren que son temas que se van relacionando, que a veces acá los muestran como sinónimos, en singular o en plural. Cada investigador mira cómo le está poniendo esas palabritas clave y la idea es encontrar todas aquellas que se relacionen o respondan a mi pregunta. Miren que COVID-19 y coronavirus, pues puede ser lo mismo, puede que estén hablando de lo mismo y cada investigador me lo está mencionando de forma diferente. Me hablan de temas de paz, de asesinatos e intentos de asesinatos, tema de pandemias, liderazgo, desarrollo sustentable es como un tema tendencia para todas las palabras, para todos los temas, pues según he buscado últimamente. Bueno, tengo estudios,
El cambio de clima para derechos humanos. ¿Se nos ha ocurrido el cambio de clima para esto? No, puede que sea bastante interesante estos 245 documentos que me hablan de este tema. Listo, sanciones, personas desplazadas, migración, corrupción, responsabilidad, Estado de Derecho, legislación, acuerdos, educación nuevamente, me aparece también temas de enseñanza, aplicación de ley, redes sociales para derechos humanos. Bueno, la idea es seleccionar todas aquellas que consideremos que se relacionan. En este caso, pues, como es el ejemplo y por la ignorancia mía también sobre el tema, no nos estamos, pues yo no me estoy fijando como muy bien en estas opciones, pero la idea es que los tengamos en cuenta. ¿Listo? Vamos a aplicar cuando nosotros hagamos ya la búsqueda de una forma consciente, sabiendo qué queremos encontrar, revisando muy bien los títulos, revisando muy bien las herramientas, vamos a encontrar títulos ya muy precisos. A veces ni siquiera tenemos que buscar otras cositas adicionales. Recuerden que yo acá sí traduzco con Google Traductor. Tengo 1048 resultados. Ahorita habíamos hablado del tema de protección, ¿cierto? Voy a traducir acá la palabra protección. La idea es que seamos muy específicos entonces con la búsqueda para encontrar pocos resultados, que podamos encontrar pues documentos adecuados. Listo. Bueno, vamos a esperar a que cargue. Tengo 608 resultados. Voy a dejarlo entonces hasta acá. Vamos a mirar alguno de los documentos. Voy a volver a traducir acá para leer cada uno de los títulos. Tengo documentos de acceso abierto, documentos por suscripción. Sin abrir el documento, miren que debajo de la palabra texto completo, yo tengo la opción de mostrar el resumen. Entonces, me permite seguir leyendo cada uno de los títulos y tener la ventanita u ocultarla de ese resumen. Me muestra el resumen para yo saber si me sirve o no me sirve el documento. En las materias o palabras clave me empieza a mencionar, a resaltar cada una de las características que yo le dije que quería encontrar. En este caso, derechos humanos, desarrollo sustentable y Colombia. Listo. Algunos de ellos tienen portada. Somos más visuales a veces. Mírenlo acá. Y vamos a abrir el título. Listo, ya vimos también la diferencia con el idioma. La idea, pues depende de los resultados que nos aparezcan. Si vemos que hay más documentos en inglés o es un tema que está en desarrollo, es muy probable que otros países ya hayan desarrollado esa etapa en la que nosotros estamos. La idea sería apoyarnos de herramientas adicionales y, por ejemplo, estas bases de datos que sean en inglés, digamos que no es algo que decida o no la biblioteca o la universidad. Simplemente son bases de datos que son muy buenas porque tienen mucha información, porque tienen documentos muy especializados, porque tienen revistas y autores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación y por eso la universidad y la biblioteca llegan como a la conclusión de que sí o sí necesitan esa base de datos. Y esas bases de datos, las otras, por ejemplo, como Scopus, como Science Direct, como EBSCO, son bases de datos extranjeras y por eso la plataforma es en inglés, pero recuerden que buscando desde Google Chrome, con un clic derecho, traducimos a español. Buscamos en español, obtenemos una cantidad de resultados, nos apoyamos de la herramienta de traducción, en inglés encontramos otros resultados. La idea es que no nos limitemos por el idioma, sino que tomemos decisiones a partir de los resultados que estemos encontrando. Bueno, mire, ¿qué tengo yo acá? Tengo el título, tengo el autor, que le doy clic al autor y me muestra esas investigaciones del autor. Tengo acá clic a la revista, clic al tomo donde se publicaron los diferentes artículos en esta fecha. Tengo ya acá el texto completo, miren que tengo resumen, que tengo todo el documento. Este traductor
automático dentro de la plataforma, es el traductor de Google, lo incluyen porque saben que la mayoría de personas utilizan ese traductor, pero estos proveedores no se hacen responsables por los errores que puedan ocurrir. Ideas muy extrañas, ideas muy absurdas, muy complejas, ellos no se hacen responsables por eso. Cada base de datos tiene su valor agregado, en este caso nos permitiría escuchar el texto y adicional, miren que acá en la parte derecha yo tengo elementos relacionados que me va a mostrar a partir de un título que yo encuentre y me sirva. Voy a encontrar acá otros documentos que empiecen a, pues, como a relacionarse de alguna manera, que me amplíe más el tema o me lo especifique más. Si yo tengo muchos resultados, desde acá me ayuda a disminuirlos, ¿cierto? Buscando de documento en documento información muy precisa. Si mi información es muy precisa, tengo 3 documentos, de esos 3 solo me sirvió uno. A partir de ese documento abierto, vamos a leer los otros que nos están ofreciendo acá. Listo, tengo texto completo, yo bajo la página, yo tengo toda la información en toda esta página, ¿cierto? Listo, voy a tener también PDF y me va a servir por una razón, pues por varias razones. Miren que lo tengo acá. Tenemos la ventaja de que podemos descargar ese PDF también. Y listo. Vamos a esperar acá a que me cargue un momentico. Bueno. Acá tengo el documento en PDF. A mí me gusta más por varias razones. La primera es que a veces hay algunos artículos que dentro de su portada tienen cómo se debe de referenciar, ¿cierto? Que podemos copiar y pegar esa referencia bibliográfica de este documento. Segundo, ¿qué otra ventaja tengo? La opción de descarga, ¿cierto? Miren que a veces no queremos volver a realizar la búsqueda, volver a aplicar todos los filtros, volver a hacer como todo este proceso, vamos a descargar el documento. También miren que hay documentos que tienen muchas páginas, en este caso 63. Entonces, para no tener que volver a buscar y volver a hacer este procedimiento, podemos descargar el documento. Y además, algo que me parece bastante importante es que a veces encontramos una idea que queremos desarrollar en el texto, que sí o sí la debemos incluir porque a partir de ese copie y pegue, ¿cierto? Copio la idea, la pego en mi documento, a partir de ahí yo voy a explicar esa idea, o voy a ampliar más el tema, o voy a llegar a una conclusión. Yo puedo copiar y pegar sin ningún problema, siempre y cuando yo copio y pego e inmediatamente le doy los derechos de autor al autor del documento. Incluyo apellido del autor, la fecha de publicación del documento y adicional debo de incluir la página de donde saqué la información. Cuando tenemos texto completo, y esto ocurre con cualquier página de internet, si yo copio y pego, a mí me toca contar cada uno de los párrafos para poder copiar y pegar, incluir apellido del autor, fecha de publicación y decir que ese texto lo saqué del párrafo 40, del párrafo 50, del párrafo 15. En cambio, en estos PDFs aparece el número de la página. Entonces nos va a permitir mucho mejor esta opción de cita. Resumen, para saber si el documento nos sirve, palabras clave. A veces encontramos algunos sinónimos que puede que tengamos mejores resultados con esas búsquedas, o encontramos las palabras técnicas o científicas para trabajar ese tema. Muchas veces nosotros buscamos con un lenguaje natural y desde esas palabras clave nos muestran las palabras técnicas o científicas. Un ejemplo, en algún momento con los chicos de trabajo social estábamos buscando violencia intrafamiliar. Y entre estos resultados que encontramos, vimos que en las palabras clave mencionaban violencia de familia.
Cuando hicimos la búsqueda por esa palabra alternativa, los resultados fueron mucho más precisos, mucho más especializados, mucho más amplios y los resultados aumentaron mucho. Entonces vamos a tenerlo en cuenta. ¿Qué herramientas voy a tener yo cuando abro el documento? En este caso las tengo en la parte derecha del título, a veces las encuentro sobre el título, igual toda la estructura de cómo estamos buscando, cómo estamos abriendo el documento, qué información tenemos, es muy similar con las demás bases de datos. Tenemos acá la opción de descargar en PDF, la opción de enviar por correo, de imprimir. Miren que yo acá en la parte superior tengo una carpetica. Esa carpeta me puede permitir a mí guardar, o sea, todos los documentos que yo guarde me van a quedar acá, ¿cierto? En esta parte superior no me tocaría volver a buscar, volver a filtrar. Si yo no quiero descargar la información porque yo mantengo en diferentes dispositivos o en diferentes lugares revisando estas bases de datos, pues acá tenemos esta herramienta. Tengo acá más opciones que me van a permitir guardar en Google Drive, guardar en la nube del correo institucional. Miren que acá tengo la opción de guardar en mi cuenta. Esa cuenta es la carpetica que les acabo de mencionar. Y para acceder a estas herramientas adicionales va a ser importante hacer un registro, ¿cierto? A mí me van a pedir un correo y una contraseña. Debemos de incluir el correo institucional para que nos reconozca ese TDA y nos permita acceder a estas herramientas, ¿cierto? ¿Por qué? Para que me quede guardado solo a mi cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, a mí, solo Diana, los documentos que solo yo estoy guardando acá. Pero igual no es necesario. Miren que encontramos documentos a texto completo, toda la información nos las está permitiendo acá, solo que para acceder a estas herramientas adicionales es importante ese registro. Finalmente, tengo la opción de citar. Miren que me aparecen las comillitas que también me aparecían en Google. En otras bases de datos me puede aparecer como referencia, como bibliografía, o también me aparece como cita o las comillitas y me muestran la referencia bibliográfica automática del documento. Acá me muestra diferentes normas. En este caso tenemos, bueno, utilizamos la norma APA y en este caso la más actualizada es la 6ª edición. Miren que nuevamente me organiza apellidos del autor, iniciales del nombre, fecha, título, en cursivo el nombre de la revista, volumen, número y páginas. Les cuento que algo que cambió de la norma APA de la 6ª edición a la 7ª, que la 7ª se lanzó en noviembre de 2020, es que vamos a omitir pues para artículos de revista, vamos a omitir este recuperado de, ¿cierto? Inmediatamente pongamos las páginas del artículo, pegamos directamente la página o el DOI del documento. Miren que no es lo mismo utilizar cualquier página de internet que no tenga autor, que nadie se haga responsable por esto, que no tenga una fecha de publicación, entonces no sabemos si fue válido en qué fecha, algunos que no tienen referencias. En cambio, estos ya les mencionaba que estas investigaciones tienen toda una estructura de investigación y que la página de donde sacamos la información no es lo mismo incluir cualquier página que incluso tengan mala fama a incluir páginas como que recuperamos el documento científico de bases de datos del Tecnológico de Antioquia. Por cuestión de calidad puede ser mucho mejor acá. Para documentos oficiales, por ejemplo, como el de las Naciones Unidas, como esa información que estamos, pues Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, páginas gubernamentales, sí va a ser importante buscar desde Google porque miren que acá no me aparece, acá me aparece son investigaciones que traten sobre cualquiera de estos temas. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Bueno, les cuento que para estas bases de datos de artículos de revista va a ser importante buscar en inglés. Hay una particularidad que tiene Science Direct y es que nos va a permitir hacer la búsqueda de la misma manera, con las comillas, con el tema de idiomas y demás. Y me va a mostrar a texto completo los documentos de acceso abierto.
los documentos por suscripción, Science Direct me va a pedir a mí que ingrese nombre de usuario y contraseña, ¿cierto? Como un registro. Yo puedo hacer ese registro sin ningún problema con el correo institucional y la contraseña. ¿Por qué Science Direct me está pidiendo ese registro adicional? Porque Science Direct es una base de datos muy amplia, muy grande a nivel pues global. Y, por ejemplo, la universidad no suscribe absolutamente toda la información o un documento no lo suscribe por toda la cantidad de estudiantes del tecnológico, sino que lo suscribe por todos los estudiantes de la facultad o del programa, ¿cierto? Porque estos documentos también son bastante especializados. Sin embargo, por ejemplo, yo del área de matemáticas, no sé, de derecho, quiero llegar a un trabajo, a un documento de trabajo social. Lo puedo hacer sin ningún problema, pero accediendo a ese registro, ¿cierto? Que acá, bueno, sí nos va a pedir como, es como un control que tienen con toda esta información, porque la verdad también es bastante costosa, pero podemos recuperar con ese registro cualquier documento que esté en esta base de datos, esté en acceso abierto o estén por suscripción. Listo, ese era un pequeño paréntesis. El segundo es, Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas. Este nos va a permitir la misma búsqueda, pues los filtros, cada base de datos tiene filtros diferentes. Scopus entonces me permite buscar y filtrar y me va a recuperar información como título, resumen, palabras clave y referencias bibliográficas. Scopus no me va a recuperar el texto completo. ¿Por qué? Porque es base de datos referencial. ¿Por qué la vamos a utilizar? Porque a veces, digamos, cuando ya estén en los últimos semestres, el tipo de investigaciones que van a ser muy complejas y ya es más difícil encontrar información en las diferentes plataformas. Si yo estoy buscando mucho un tema que necesito, por ejemplo, para el trabajo de grado, está muy difícil encontrar esos títulos que me sirven. Scopus es el que me va a mostrar los mejores títulos. Entonces yo leo el título, leo las palabras clave, leo el resumen y si quiero recuperar ese documento, lo voy a buscar en Google Académico, ¿cierto? Si incluimos las comillas, pegamos ese título entre comillas y nos aparece en qué página o en qué páginas está ese documento que nos recuperó Scopus. ¿Por qué es mejor desde Scopus? Porque Scopus me va a ayudar a especificar ese título, ese tema que quiero y me va a mostrar los mejores resultados. Listo, ya después miramos en cuál página está, si está en alguna de estas por suscripción o si está en acceso abierto. Bueno, quiero también que revisemos otra de las bases de datos, ¿cierto? Para que tengamos otra perspectiva de la que acabamos de mirar. Quiero que ingresemos, por ejemplo, a leyex.info aprovechando el tema que estamos buscando. Listo. Miren que cada base de datos es diferente. Hago otra pequeña aclaración y por eso también son como importantes estas capacitaciones y como todo este proceso. Y es, para las bases de datos de artículos de revista, ya vimos que va a ser mucho mejor buscar en inglés, perdón, por la cantidad de resultados que encontramos y por el tipo de títulos que podemos encontrar. Para bases de datos de libros electrónicos y para estas normativas va a ser importante buscar en español porque la mayoría de la información es colombiana. Cada base de datos nos muestra el cuadrito de búsqueda donde incluimos las palabras clave. Adicional, acá nos está permitiendo decir si queremos buscar directamente una jurisprudencia, un libro jurídico, normativa regional, Gaceta del Congreso, etcétera, etcétera. Y las diferentes áreas en las que tenemos información, cultura, derecho penal, derecho civil, educativo, no sé, propiedad intelectual y demás. Vamos a buscar acá por las palabritas clave, derechos humanos. Si no queremos las palabritas por separado, vamos a aplicar las comillas para que ahorremos también un poquito de tiempo.
Listo. Miren que tengo entonces acá la lista de resultados. Por ejemplo, acá hay un tesauro y también me está sugiriendo otras palabras, por ejemplo, para derechos humanos. Si lo quiero desde la Corte Interamericana, desde la Comisión Interamericana, desde la Declaración Internacional, ¿cierto? Buscar un enfoque diferente. O en la parte izquierda vamos a tener los diferentes filtros. Normativas, artículos en código, gacetas del Congreso, jurisprudencias, noticias jurídicas, que son esas noticias de periódicos, e igual acá tengo toda la lista de resultados. Vamos, por ejemplo, a seleccionar un artículo en código. Y vamos entonces a delimitar eso. A eso es lo que me refería con las otras bases de datos normativas. En este caso solo me permite filtrar por módulo y me permite filtrar por fecha, ¿cierto? Si la información más actualizada o la más antigua. O las otras bases de datos como Notinet y como Bilex tiene, por ejemplo, filtros de qué entidad quiero que me recupere la información o solo de ciertas fechas. Igual todo eso que no está acá en los filtros, recuerden que desde las palabritas clave lo incluimos. Por ejemplo, derechos humanos, entre comillas, y a un ladito incluir 2018, ¿cierto? Porque queremos información del 2018. Ese sería entonces el filtro manual que estamos haciendo. En este caso, quiero buscar pues por este módulo nomás. Miren que tengo los diferentes artículos, títulos, capítulos, y acá me aparece pues diferente información, autores en caso de ser ese caso, constitución política, eh, cosa juzgada, código de derecho penal, integración, tratados internacionales, bueno, estatuto de régimen municipal, etcétera, etcétera. Me da una pequeña también descripción de lo que esté encontrando. Miren que me aparece si es de la rama ejecutiva, de la Corte Constitucional. Bueno, vamos a abrir, por ejemplo, este de la libertad, ¿cierto? Tengo los datos básicos, tengo una carpetica. Recuerden que puedo crear esa cuenta dentro de la plataforma con el correo institucional sin ningún problema para poder guardar el documento. La opción de cita, recuerden que según la norma, cada formato se referencia diferente. En este caso, norma APA séptima edición, la más actualizada, nos muestra cómo se va a referenciar este artículo. Porque dentro de las normativas también es diferente referenciar un decreto, una jurisprudencia, un artículo, una guía normativa y todos estos datos. Listo, vamos a abrir el título o acá en ver texto completo. Hay algunos que nos van a permitir descargar en PDF. Vamos a mirar si este va a ser el caso. Listo. Miren que tengo el código de procedimiento penal, me está mostrando la opción de libertad. En la parte izquierda miren que puedo descargar la información, a veces la voy a poder escuchar y en este caso me está mostrando un artículo, pues un artículo dentro de un libro, ¿cierto? Que es el código de procedimiento penal. Entonces en las herramientas a veces me permite escuchar, a veces me permite descargar, citar y en este caso también me permite ver la tabla de contenido del libro. Listo. Y me aparece la página donde está esa información. Por ejemplo, acá yo le dije que solo quería ver esa tabla de contenido y acá miro entonces qué es lo que voy a buscar. Si yo quiero buscar este capítulo 4 de víctimas, yo podría pues seleccionarla, ¿cierto? Y buscarlo dentro de este mismo libro desde la búsqueda inicial. Cuando yo quiero, bueno, hay algo también particular y es que cuando yo tengo un libro abierto, como los libros son tan extensos, yo voy a ubicar dónde se encuentra una lupita, donde puedo ingresar las palabras clave dentro de ese título, ¿cierto? En este caso, quiero derechos humanos, quiero saber qué partecitas me hablan de derechos humanos, puedo ingresar acá la información, esas dos palabritas, o en este caso, miren que lo tenemos acá, tabla de contenido, que un clic a ese capítulo me lleva directamente a esa página.
o a bueno, a esas páginas en este caso. Todos estos artículos 43, 44, 45 están en una misma página del libro. ¿Listo? Si yo estoy buscando una norma y yo no estoy encontrando información, miren que en la parte inferior derecha tengo una opción para chatear a tiempo real con una persona experta en el área, experta en la plataforma, que nos explica si estamos buscando mal o en el código o en el módulo que no es o porque no me está apareciendo. Cualquier dificultad podemos chatear con esta persona. En este caso está desconectado, hoy es sábado. Puedo igual ingresar el correo electrónico institucional, dejarle el mensaje y ya un día, pues como el lunes es festivo, el martes ya nos estaría respondiendo a primera hora esa duda que teníamos. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o que quieran que reforcemos mejor? Listo. Bueno, la invitación igual es a que revisemos esas bases de datos, ¿cierto? De acuerdo a lo que queramos encontrar, si queremos un libro, un artículo de revista, un trabajo de grado, o si necesitamos de estas normativas, ¿cierto? O estas especializadas. Bueno, el tema del idioma, ya sabemos que para las bases de datos de artículos de revista va a ser mejor buscar en inglés, para libros y normativas va a ser mejor buscar en español, más todas las estrategias de búsqueda, todas las herramientas que estas tienen, todos los filtros que les mostré. Vamos a encontrar entonces resultados que esos títulos sean muy puntuales y que hablen de la forma más cercana o más precisa a eso que nosotros queremos encontrar, porque ya vimos que información hay demasiada. Voy a enviar 3 datos básicos importantes al chat o a la conversación de esa capacitación. La primera es la evaluación de esa capacitación. Acá está pues el hipervínculo, le damos clic y nos abre esa evaluación. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 2 o 3 minutos y sirve como constancia de que ustedes asistieron a esta capacitación. Segundo, envío el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones. Allí está el video de cuál base de datos utilizar, si queremos revisarlo, o si queremos volver a mirar el video para volver a identificar las bases de datos o alguno de los filtros, alguna de las herramientas o algún compañero que no haya asistido, pues ahorita voy a montar el video de esta capacitación a este canal. Y tercero, les voy a enviar mi correo, biblio.capacitación@tda.edu.co. Cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier cosita relacionada con bases de datos, me pueden entonces escribir. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención y por la participación y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, igualmente para usted. Muchas gracias. Con gusto. Profe, muchas gracias. Igualmente para usted. Gracias. Profe. Hola. No, profe, darle las gracias por el acompañamiento a esta capacitación y obviamente a las otras, pues, de las otras materias. Ha sido muy, muy útil, muy útil. Yo sé que ha sido muy importante para los muchachos. Y bueno, profe, no, eso, reiterar el agradecimiento. Al correo le escribiré para que usted me indique procedimientos o algo en caso de necesitar, pues, como certificaciones o algo con la biblioteca, ya usted me indicará. No, profe, hasta una próxima y muchas gracias de nuevo. Listo, profe, con mucho gusto. Listo. Aprovecho aquí y creo, muchachos, que nos podemos estar viendo 12:20 más o menos. 12:20, no, perdón, faltando 20, faltando un cuarto para la 1. Nos volvemos a ver en el otro enlace, en el enlace de la materia para que retomemos, ¿les parece? Sí, profe. ¿Listo, profe? Es decir, en una hora. Nos vemos en una hora. Profe, para